Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. 7 partidos políticos han quedado legalizados ya esta mañana y se inscriben en el registro correspondiente del Ministerio de la Gobernación. Estas agrupaciones se habían acogido a la nueva normativa tras la supresión de la llamada ventanilla. Estos grupos que empiezan a jugar ya en el espectro político y a jugar legalmente son el Partido Socialista Obrero Español de Felipe González, Izquierda Democrática de Joaquín Ruiz Jiménez. Acaba de comenzar la carrera hacia las elecciones. Las primeras elecciones democráticas que se celebran en España desde hace 41 años. El presidente Suárez ha aceptado las exigencias de la oposición, representada en la Comisión de los 9, y el Gobierno ha modificado, por decreto, las condiciones por las que los partidos, aún llamados asociaciones, pueden inscribirse legalmente como tales. Ya no es necesario contar con el permiso gubernamental. A partir de ahora, solo el Tribunal Supremo tendrá potestad para establecer si un partido vulnera o no la legalidad vigente. Y solo con el dictamen del Tribunal Supremo podrá el Gobierno denegar a un partido su inscripción en el registro. En el despoblado paisaje político español surge en pocas semanas una auténtica multitud de partidos. Son partidos de todos los tamaños, aunque no de todas las ideologías. La lucha por la democracia en nuestro país pasa hoy, ineludiblemente, por la lucha por la legalización de todos los partidos. La lucha por la legalización es hoy la piedra de toque, es hoy la línea divisoria que separa el campo de la democracia del campo del fascismo, el campo de la democracia del campo de la reforma. El Partido Comunista, por ejemplo, sigue estando fuera del terreno político legal, y con él todas las pequeñas formaciones que se sitúan a su izquierda. Pero la cuestión central, la piedra de toque que va a condicionar la credibilidad democrática del proceso de reforma política, es justamente el dilema de la legalización o no, antes de las elecciones, del Partido Comunista de España. Por eso la impaciencia de Santiago Carrillo aumenta. Y por eso los mensajes que el líder comunista envía al presidente Suárez a través de sus intermediarios secretos son cada vez más apremiantes. Pero Suárez necesita ganar tiempo. Y lo que le pide a Carrillo una y otra vez es que siga esperando. Le decía pues que esperase, que esto iba a cambiar, que iba a haber partidos políticos, que iba a haber una auténtica democracia, que ellos tendrían un papel, pero que esperase, que las cosas las tenía muy mal, que la posición del ejército era muy dura, exactamente, que no pasaban por casi nada y que le pedía paciencia. Es decir, yo era un portador de una petición de paciencia. ¿Y ellos? Hombre, ellos iban perdiendo la paciencia. Los movimientos de Santiago Carrillo no se reducen, sin embargo, a presionar a Suárez a través de los contactos secretos entre Jaime Ballesteros y José Mario Armero. El 11 de febrero, el Partido Comunista solicita en el Ministerio de la Gobernación su inscripción en el registro de partidos políticos. Y para ello presenta la documentación necesaria y los estatutos del partido. Estos estatutos han sido redactados específicamente para esta ocasión y resultan incluso más moderados que los del Partido Socialista. Por ejemplo, no existe en ellos mención alguna al marxismo como base ideológica del partido, cosa que sí aparece en los estatutos del PSOE. Y tampoco figura entre sus objetivos el de la transformación progresiva de la sociedad española hasta lograr alcanzar una sociedad comunista. Los objetivos declarados en estos estatutos del Partido Comunista son, entre otros, la reconciliación nacional que asiente las bases de una convivencia pacífica entre los españoles y el establecimiento de una democracia auténticamente representativa. Así pues, y desde el punto de vista de la legalidad vigente, estos son unos estatutos inmaculados. El Partido Comunista presenta ante el Ministerio de la Gobernación unos estatutos absolutamente inocuos. Han desaparecido de él todos aquellos conceptos que pueden resultar irritantes o discutibles desde el punto de vista jurídico.
el gobierno, con los antecedentes que existen en el Ministerio de la Gobernación sobre el Partido Comunista, remite todo al Tribunal Supremo. Porque se necesitaba, para la buena marcha de las cosas, que el Tribunal Supremo estimase que aquellos estatutos eran perfectamente válidos, que aquellos estatutos permitían la legalización del Partido Comunista. Lo que el gobierno intenta es que el Tribunal Supremo comparta de algún modo con él la enorme responsabilidad política de legalizar o no legalizar a los comunistas. El dictamen del alto tribunal, piensa el gobierno, va a resultarle de una gran ayuda. Es para Televisión de México. Señores, ¿ustedes pertenecen o tienen alguna predilección? ¿Para la Televisión de México? ¿Por algún partido político? No, nada. Soy muy viejo para esta. Muy viejo. ¿En esta predilección o pertenece usted a algún partido político ya en España? Nada. ¿Por qué no? Porque, en fin, hasta ahora no ha habido partidos políticos aquí, no soy ningún partido político. Yo, por supuesto, tengo alguna predilección política, ¿no? Pero no pertenezco a ningún partido político. No pertenezco a ningún partido político porque la perplejidad en que nos encontramos la mayor parte de los españoles exige una clarificación sobre el programa de cada uno de los partidos. Yo generalmente soy un poco centrista, digamos, pero necesito conocer un poco a fondo cuáles son los programas que todavía no han llegado, ninguno de ellos. Yo no tengo nada, no. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Por qué no? Porque no entiendo nada de nada. Este apoliticismo aparente de los españoles encubre en realidad su temor a manifestar públicamente sus preferencias políticas. Pero, por ejemplo, en las encuestas de opinión manejadas por el gobierno, el número de ciudadanos favorables a la legalización del Partido Comunista va aumentando poco a poco. A comienzos del mes de marzo, el 40% de los ciudadanos ya se manifiesta favorable a la legalización del PC. El 25% se muestra en contra y el resto no opina. Vale, gracias. Con la inscripción en el registro de partidos políticos de una buena parte de las formaciones pertenecientes a la oposición democrática, se ha abierto la carrera hacia las elecciones. A partir de ese momento, cada partido busca su mejor posición para concurrir a los comicios. La unidad de la oposición está definitivamente quebrada y Suárez puede permitirse el lujo de poner condiciones para recibir a sus representantes. Suárez pone la condición de que yo no vaya en las delegaciones. No vaya. Y hay una reunión de la Comisión de los 10 donde se produce una discusión bastante conflictiva. Porque hay otros miembros, o otro miembro, yo creo que se puede decir ahora, que es Felipe González, que dice que si no va a la comisión, él va a negociar con el gobierno. El líder comunista va a intentar lograr por sí mismo lo que ya no espera lograr por la presión del resto de los partidos: la legalización del PC antes de las elecciones. Carrillo necesita imperiosamente hablar con el presidente del gobierno y presiona hasta el límite para conseguirlo. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó... El 27 de febrero es domingo. A primeras horas de esa tarde, Adolfo Suárez tiene previsto acudir a una cita rigurosamente secreta y sumamente arriesgada. El presidente del gobierno ha aceptado encontrarse cara a cara y por primera vez con el secretario general del Partido Comunista de España. Suárez es consciente de que se está acercando inexorablemente el momento en que ha de tomar una decisión histórica, aunque de consecuencias imprevisibles. Un paso extremadamente audaz que, de darse, podría ser capaz por sí solo de hacer fracasar todo el proceso de reforma emprendido, o podría, por el contrario, suponer la victoria definitiva en el esfuerzo por conquistar la democracia. Pasadas las 4 de la tarde, Suárez, acompañado de Armero, sale del Palacio de la Moncloa a bordo de un coche no oficial conducido por un policía de la máxima confianza. El encuentro entre los dos hombres, Suárez y Carrillo, va a tener lugar en una casa que José Mario Armero tiene en las afueras de Madrid.
Mientras tanto, mi mujer recoge a Santiago Carrillo con unas instrucciones muy concretas, a las que yo le digo a mi mujer que si es seguida, que no siga, que no continúe. Por cierto que mi hijo sale de casa en coche al mismo tiempo y la mujer de Armero se inquieta porque piensa que vienen siguiéndonos, pero no, luego se convence de que no. Y sin saber yo dónde iba a celebrarse la entrevista, me llevan a casa de Armero. El vicepresidente del gobierno, Osorio, y el presidente de las Cortes, Fernández Miranda, son los únicos a quienes Suárez ha informado de sus propósitos. Ambos consideran que el peligro político al que se expone Suárez es enorme y por lo tanto intentan disuadirle, aunque sin éxito. Es indudable que el riesgo que en ese momento está corriendo el presidente del gobierno es muy grande. Si la noticia de su entrevista con Carrillo llega a oídos de ciertos círculos de poder, podría estallar un escándalo mayúsculo que desmontaría radicalmente sus planes. Pero el presidente del gobierno ha decidido seguir adelante. Cuenta con el apoyo del rey. Cuando Adolfo Suárez llega a casa de Armero, Santiago Carrillo ya le está esperando. A los pocos minutos de estar en casa de Armero, a los 10 minutos, aparece Suárez. Y la verdad es que Suárez me saluda como si nos conociéramos de toda la vida. Fue cordialísimo. Se saludan. Creo que la frase que le dice Adolfo Suárez a Santiago Carrillo es: ¿cuántas horas de sueño me ha quitado usted? Pasamos a una especie de cuarto de estar, salón que hay, donde se sientan estos señores. Yo digo que si me quedo o me marcho, me dicen los dos que tienen mucho interés en que yo esté todo el tiempo, y estoy todo el tiempo, que son como 7 horas, ¿no? Yo recuerdo que al comienzo yo le dije, bueno, vamos a hablar de política con P mayúscula o con P minúscula. No, Suárez me dice, no, con P mayúscula. Y entonces conversamos sobre la situación económica del país, sobre cómo veíamos el proceso de democratización en España, del Partido Comunista, de lo que había hecho el Partido Comunista. Hablamos también de los problemas que tenía el gobierno, de las dificultades que tenía el gobierno. Hablamos del tema de si monarquía sí, monarquía no. Se fuman los dos un montón de paquetes de tabaco. Mi mujer ha preparado allí algo para tomar, pero no toman nada, no prueban absolutamente nada, y existe un pequeño incidente, y es que suena el teléfono, ese teléfono de una casa que está cerrada, y suena el teléfono y yo me levanto para cogerlo, para ver quién ha llamado y demás. Y cuando yo luego se lo comento a los dos, ninguno de los dos se había enterado que había sonado el teléfono. Esas casi 7 horas de conversación general giran en realidad en torno a un único eje: la legalización o no del Partido Comunista antes de las elecciones. Esa es la pretensión principal de Santiago Carrillo, y esa es la reticencia principal de Adolfo Suárez. Suárez me proponía que fuéramos a las elecciones como independientes. Mi respuesta fue negativa. Yo le dije, mire usted, si no nos legalizan, nosotros montamos colegios electorales a las puertas de los... y decimos a la gente que vote en esos colegios y que no voten los otros. Y bueno, eso no va a cambiar mucho las cosas, pero ante Europa eso ya no van a ser unas elecciones democráticas
Cada uno tenía conciencia de su papel importante en aquel momento. Uno era el jefe del gobierno, el otro era el secretario general de un partido que, si no entraba dentro de la legalidad, probablemente hubiera estropeado el tinglao, ¿no? Entonces nos susteábamos y me dice: usted sabe que en este país hay gente muy importante que está contra la legalización del Partido Comunista, porque piensa que derrotó al comunismo internacional en la guerra y que no tiene sentido que el Partido Comunista reaparezca en este país. Yo le dije: sí, pero si usted y el rey quieren, ¿no?, legalizan al Partido Comunista. ¿No? La verdad es que Suárez, sin afirmarlo categóricamente, pero me dio a entender que iba a hacer todo para legalizar el partido. Yo creo que vieron que eran dos personas que se podían entender. Sí, es decir, creo que fue positiva la reunión. No fue importante, pero fue positiva. La verdad es que todo el mundo sabe que Suárez es un charmer, un encantador, un seductor, y que en esa entrevista, al final, yo salí convencido de que Suárez quería de verdad un sistema democrático y que estaba dispuesto a jugárselo todo para lograrlo. Y de ahí nació la amistad que luego he tenido con él. Cuando Adolfo Suárez y Santiago Carrillo abandonan la casa, es casi medianoche. El líder comunista tendrá que seguir esperando, aunque ya está seguro de que la espera va a ser corta. Al día siguiente, lunes, se celebra en el Escorial el funeral por los reyes de España. Asisten a la ceremonia las más altas autoridades del Estado. Adolfo Suárez aprovecha los minutos previos a la llegada de los reyes para informar someramente al presidente de las Cortes y del Consejo del Reino de su entrevista la noche anterior con Santiago Carrillo. El presidente del gobierno sabe que Fernández Miranda no aprueba en absoluto el modo en que se ha llevado a cabo el contacto con el líder comunista. Un contacto que ha tenido más ribetes de aventura política que de auténtica planificación de Estado. Y por eso no le da demasiados detalles del encuentro. A quien sí ha informado exhaustivamente y nada más terminar su encuentro con Carrillo ha sido al rey don Juan Carlos. Porque, aunque Suárez está convencido de que la decisión de legalizar a los comunistas tiene que ser asumida por él en solitario, es evidente para todos que un paso de este tipo no solo podría tener consecuencias políticas para el gobierno, podría también implicar a la corona. Los dos líderes más importantes del llamado eurocomunismo, el francés Georges Marchais y el italiano Enrico Berlinguer, se reúnen en Madrid junto a Santiago Carrillo en una cumbre eurocomunista. La cumbre ha sido autorizada como una reunión privada, pero provoca un enorme revuelo en los medios periodísticos españoles y extranjeros. Yo creo que interpreto la opinión de mis camaradas, y si no ellos me corregirán, diciendo que nuestra reunión no es un desafío contra nadie. Que nosotros, contra lo que dice ciertos comentarios de prensa, no nos definimos por una posición negativa ante nadie. La cumbre eurocomunista no es un desafío, entre otras cosas porque ha sido autorizada por el propio presidente Suárez en su entrevista secreta. Pero de lo que no hay duda es de que la presencia en Madrid junto a Carrillo de los dos líderes eurocomunistas es un claro y rotundo espaldarazo internacional a la legalización del Partido Comunista de España. Lo mismo que en el resto de Europa,
el Partido Comunista será reconocido y legalizado en nuestro país. Todavía no existe un compromiso claro de Suárez en este sentido, pero lo que sí existe es la certeza de que Carrillo se está ganando, golpe a golpe, la legalización. ¿Qué son unas elecciones generales? ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Qué pasa después de unas elecciones? Para votar bien, usted necesita ver claro. Guías electorales Avance. 12 títulos con información imparcial y objetiva. Adquiera su ejemplar cada miércoles en kioscos y librerías. Guías electorales Avance. Libros que ayudan a votar. Aunque en España quedan todavía cuestiones muy importantes por resolver, los obstáculos que se interponen en el camino hacia la democracia se van sorteando poco a poco. Los partidos políticos se preparan ya para enfilar la recta final hacia las elecciones. El presidente del gobierno está ganándose el apoyo creciente de la población. Las encuestas de opinión pública así lo atestiguan. Y sin embargo, el presidente del gobierno no tiene un partido con el cual concurrir a las elecciones de junio. Él ha sido nombrado por el rey, pero carece de una sólida organización política que le respalde. El Partido Popular, fundado por José María de Areilza y al que se han venido sumando distintas pequeñas formaciones de la derecha civilizada, es la formación política de centro que parece contar con la máxima aceptación popular. Y este va a ser precisamente el campo político sobre el que se va a posar Adolfo Suárez para concurrir a las futuras elecciones. Pero prescindiendo de su fundador, de José María de Areilza. Creemos que engarzamos con una de las grandes posibilidades que tiene en el futuro de nuestro país esa gran alianza democrática, como yo personalmente preferiría denominar nuestra coalición de centro. No somos moderados, ni somos medias tintas. Somos una auténtica alternativa para el futuro político de nuestro país. Unas horas antes de que dé comienzo en Madrid el primer congreso del Partido Popular, el gobierno envía a sus dirigentes un primer mensaje contundente. Esta formación centrista podría conseguir todo el apoyo del gobierno para las futuras elecciones, pero con una condición: que Areilza renuncie a ser su presidente. El encargado de transmitir este mensaje al propio José María de Areilza es el número 2 del Partido Popular, Pío Cabanillas. Entonces empezó dando vueltas, como buen gallego, dando vueltas con las manos, diciéndome: tengo que decir una cosa muy desagradable, tengo que decir una cosa desagradable a mi mejor amigo, al hombre que mejor se ha portado conmigo siempre, pero es un encargo que tengo que hacértelo llegar. Pues tú me dirás, ha habido una llamada del gobierno, concretamente del Anderino Lavilla, lo digo porque fue así, en que nos ha dicho que hay que evitar a todo trance que el presidente del Partido Popular sea don José María Areilza. El comité político en su primera sesión se ha organizado de la siguiente manera. Presidente, don Pío Cabanillas Calle. Vicepresidente primero, don José María de Areilza. Pues simplemente lo que hice es hacer el discurso con el elogio de Pío Cabanillas, volví a decir lo que era el partido y ahí se acabó la primera parte. Yo suponía que iba a haber una segunda parte y vino. La segunda parte vino el día 19 de marzo, fiesta de San José, en una cena a la que asisten importantes personalidades del espectro político de centro. En la sobremesa, los representantes del gobierno plantean la cuestión a sus interlocutores con la máxima crudeza. Mensaje que se dio el día 19 de marzo después de las copas. Pues después de las copas hubo un silencio y Anderino Lavilla y me parece que Alfonso Osorio explicaron que mi presencia al frente del Partido Popular, no ya en la presidencia, sino en cualquier cargo rector, sería mal vista por el gobierno y que no tendría el Partido Popular ninguna clase de acceso a reparto de poder, a buscar fórmulas conjuntas de lanzamiento, de etcétera, etcétera, etcétera. Era absolutamente mi expulsión de la vida pública política del Partido Popular.
Con José María de Areilza retirado de la primera fila de la vida política, se neutraliza a uno de los pocos pesos pesados que podrían hacer sombra a Adolfo Suárez en el momento de las elecciones. A partir de ese instante, pues, el Partido Popular y la coalición que se está formando a su alrededor, llamada Centro Democrático, pasan a ser el entramado político que va a servir muy pronto como trampolín de la candidatura de Adolfo Suárez para las elecciones del 15 de junio. ¿Es usted de Cebreros? Sí, señor, yo soy de Cebreros. ¿Conoce al presidente? Pues claro que le conozco. ¿Jugué con él? Conozca usted también a Adolfo Suárez. Fotografías inéditas, momentos trascendentales y humanos de su vida. Conózcale. Faltan tan solo 3 meses para las elecciones, pero ya el gobierno ha desarrollado una intensa actividad reformadora de las leyes del antiguo régimen. En enero empezó a trabajar en la preparación de la ley electoral por la que habrán de regirse los próximos comicios del mes de junio. En febrero, el gobierno aprueba por decreto ley la incompatibilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas con cualquier tipo de actividad política o sindical. La disposición prohíbe a los militares incluso la expresión pública de opiniones relacionadas con estos aspectos. En caso contrario, deberán solicitar el pase a la situación de retirado, es decir, renunciar a su carrera. En marzo, el gobierno aprueba un decreto ley por el que se concede un nuevo indulto. Las nuevas medidas de gracia afectan sobre todo a los presos pertenecientes a ETA. El gobierno busca con ello lograr una cierta pacificación en el País Vasco en las vísperas electorales. Los presos de ETA excarcelados son recibidos en sus pueblos como auténticos héroes. A finales de marzo se aprueba en las Cortes la nueva ley de libertad sindical. Enseguida deja de ser obligatoria la pertenencia al Sindicato Vertical, la organización sindical franquista, y quedan reconocidas las organizaciones sindicales hasta ahora ilegales como Comisiones Obreras, UGT, USO o la CNT. Previamente y por decreto ley ya ha sido reconocido el derecho a la huelga. También los empresarios españoles empiezan a tomar posiciones. Condenada a muerte la organización sindical franquista en la que estaban encuadrados obligatoriamente empresarios y obreros, los empresarios inician un movimiento de aproximación entre sí. Este acto al que acuden en masa en el mes de febrero es el germen de la futura organización empresarial española. Lo que es evidente es que en la historia de España no debe repetirse jamás aquellas luchas sociales que antaño tuvimos y que condujo a nuestro país a un verdadero caos y a un baño de sangre y de miseria. El día 1 de abril, precisamente en la fecha en que el franquismo conmemora su victoria en la guerra civil sobre las fuerzas republicanas, el gobierno suprime por decreto ley la Secretaría General del Movimiento. Con esta medida queda disuelta la organización que fue la base política en la que se sustentó el franquismo durante toda su existencia. Y a continuación se da la orden de desmontar de la fachada del edificio del movimiento en la madrileña calle de Alcalá el yugo y las flechas, el símbolo del régimen que imperó en España durante casi 40 años. Y el mismo 1 de abril, el Tribunal Supremo devuelve al gobierno el embolado político que éste había intentado compartir con el alto tribunal. La Sala Cuarta se declara incompetente para pronunciarse sobre la legalización o no del Partido Comunista. Es decir, el Supremo se inhibe. El asunto, viene a decir la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, es de la exclusiva responsabilidad del gobierno que preside Adolfo Suárez. Comienza la Semana Santa. Los españoles se marchan de vacaciones y los miembros del gobierno también.
Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... Hace unos momentos, fuentes autorizadas... Ya con total serenidad y después de haber subido unas escaleras muy largas y corriendo, leemos la noticia que nos acaba de facilitar ahora mismo el Ministerio de la Gobernación. Dice así: hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio. Repetimos, pues, que el Partido Comunista de España ha sido legalizado por el gobierno español. Pedimos perdón a nuestros oyentes. Eso era la ruptura. La ruptura con el pasado era la destrucción de todo lo que ha sido la argumentación básica del franquismo. El franquismo había surgido para contener la revolución comunista. No. Que se legalizase al Partido Comunista era romper ya con eso definitivamente. La ruptura han sido otras cosas también. Pero ese yo creo que es el momento crucial y por eso el más difícil de la transición. El 9 de abril de 1977, sábado santo, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, corta de un tajo los pocos lazos que pudieran vincular todavía su proyecto de reforma política al pasado régimen franquista. La noticia de la legalización del Partido Comunista coge por sorpresa no solo a todos los ciudadanos, sino a casi todos los miembros del gobierno, que no estaban enterados de la operación. Adolfo Suárez ha decidido asumir en solitario y rodeado de muy pocos de los suyos esta decisión, que tiene gravísimos riesgos políticos. Aunque cuenta con un apoyo esencial, el apoyo del rey. ¿Que el rey estaba enterado? Sí estaba enterado. Que el rey estaba convencido de que era necesaria la legalización del Partido Comunista. Yo también estoy convencido. Primero porque yo conozco la opinión del rey, coincidente con la de su padre, que siempre pensó que tenían que estar todos los partidos políticos dentro del juego y que si un partido como el Partido Comunista no entraba, podía trastornar toda la operación. Que por eso yo creo que él tiene el aliento y el apoyo del rey y de pocos más, de muy pocos más. Cuando comienza la Semana Santa, solo 5 ministros de los 19 que componen el gobierno saben que el presidente Suárez se dispone a legalizar de forma inmediata al Partido Comunista. Son los vicepresidentes Alfonso Osorio y General Gutiérrez Mellado, el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, el de Justicia, Landelino Lavilla, y el secretario general del movimiento, Ignacio García. El lunes santo, día 4 de abril, Adolfo Suárez les ha planteado claramente el problema. Hay que convocar elecciones para antes de 3 meses, y con los comunistas fuera de la legalidad, esas elecciones ni serán pacíficas, ni se considerarán libres, ni tendrán el menor crédito democrático en el resto del mundo. La legalización del PC debe pues hacerse, y ha de hacerse ya. Alfonso Osorio es el que más insiste en la necesidad de que exista un dictamen jurídico que respalde una decisión política tan arriesgada. Está pensando en realidad en la reacción de los militares cuando se encuentren con que el Partido Comunista ha pasado a ser legal en España. El ejército es siempre muy respetuoso con la aplicación de las leyes. Cuando existe un dictamen jurídico que respalda una determinada decisión, pueden no compartirlo, pero lo acatan siempre. Por eso, a la hora de legalizar el Partido Comunista, el informe jurídico adecuado era absolutamente necesario para que se pensase y se creyese que la legalidad no se había violado. El general Gutiérrez Mellado asume por su parte la responsabilidad de ponerse en contacto con los ministros militares cuando llegue el momento
para que la noticia no les coja desprevenidos. Mientras tanto, Santiago Carrillo está en Cannes. Ha salido de España a petición del propio presidente del gobierno. Me recomiendan que, si es posible, no esté yo aquí. Y yo aprovecho la relación con Lagunero para irme unos días con él a su casa en Cannes. A la espera, quedamos con Armero en que él me llama en cuanto se produzca la legalización. La espera de Carrillo será una espera corta, porque la decisión de Adolfo Suárez ha sido tajante. Antes de que termine la Semana Santa, el Partido Comunista tiene que estar legalizado. A partir de ahí, el presidente del gobierno y los pocos ministros que le acompañaron en la operación actúan con extraordinaria rapidez. Disponen de un máximo de 5 días y siguen un plan trazado de antemano. El gobierno sabe que no puede ya contar con el respaldo del Tribunal Supremo, puesto que éste se ha inhibido de la cuestión. Necesita, por lo tanto, encontrar inmediatamente otra base jurídica en la que poder apoyar esta arriesgada decisión política. El Ministerio de la Gobernación pide oficialmente y con carácter de absoluta urgencia al Ministerio de Justicia un informe que indique qué procede hacer en vista de la inhibición del Tribunal Supremo. Justicia contesta en cuestión de horas lo que Gobernación ya sabe, es decir, que lo que procede es consultar a la Junta de Fiscales. La Junta de Fiscales es convocada, pues, con carácter de máxima urgencia. A las 9 de la mañana del sábado santo, 9 de abril, la Junta de Fiscales, presidida por el fiscal del Reino, celebra una reunión extraordinaria. A las 12 del mediodía emite el informe que el gobierno le ha pedido. No se aprecian, dice el Ministerio Fiscal, indicios de ilicitud penal en la documentación presentada por el Partido Comunista para su legalización. Minutos después de recibidas estas conclusiones, sale del Ministerio de la Gobernación el documento por el que se dispone la inscripción del Partido Comunista de España en el registro de asociaciones políticas. El PCE ha sido legalizado. A la 1 de la tarde, José Mario Armero es autorizado por Adolfo Suárez para dar la noticia a Santiago Carrillo. Yo llamé, como había quedado, me parece que a la 1, con Adolfo Suárez desde un bar Álvarez del Rastro. Después me marché para hablar ya más tranquilamente a casa de Basilio Martín Patino. Desde allí hablé con Santiago Carrillo y le comuniqué la noticia, que en principio pues él casi no podía creer. Era un momento extraordinariamente emocionante, pero para los que habíamos seguido el proceso ese de cerca, ya no era tan emocionante porque era algo que esperábamos y había sido mucho más emocionante el proceso en sí, los episodios, que la misma legalización. La noticia se mantiene en secreto hasta las 6 de la tarde. Esas 5 horas de silencio se emplean en atar algunos cabos importantes. Uno de ellos es el contenido y el tono de la declaración que Carrillo va a hacer pública en cuanto se dé la noticia de la legalización. Suárez no quiere elogios provenientes del líder comunista que le puedan complicar todavía más las cosas. Él contaba pues con que estaba solo, con que no tenía ni amigos, ni ministros, ni militantes, exactamente, que le iban a apoyar y que se iban a encontrar con la noticia de la legalización exactamente en un momento hasta un poco difícil, como era en plena Semana Santa, cuando la gente se había marchado de Madrid. Es decir, temía la reacción y era lógico, era humano temer la reacción. Habían pactado, habían acordado
que en el momento de la legalización, por eso digo que estaba ya acordado la legalización, que Santiago tenía que hacer una declaración pública en la que poco menos que se metía con Suárez, diciendo que era anticomunista. Cuando él lo había comentado, lo comentó conmigo, yo le dije, hombre, Santiago, yo creo que al pueblo español eso no le va a gustar, es un acto de desagradecimiento. Joder, si el jefe del gobierno que te legaliza, tú te metes con él, van a decir, pero este hombre, ¿quién es? Pues vaya un sentido del agradecimiento que tiene. Y él me dijo, sí, pero si es que me lo ha pedido el propio Suárez y dentro del acuerdo está el que yo le haga esa declaración. Santiago Carrillo estuvo muy fácil, es decir, hizo la declaración de acuerdo con lo que yo le pedía, que era más conveniente. Él comprendía que yo estaba en Madrid, que yo estaba en el medio del juego y que lo que yo pedía pues que tenía que ser razonable, ¿no? Santiago Carrillo aceptó hacer la declaración, que tampoco iba en contra de esos principios. Yo sabía que si le daba un abrazo a Suárez en ese momento era el abrazo del oso, es decir, iba a agravar todavía más sus dificultades. Y sabía también que si emitía una reserva sobre Suárez, en el fondo eso le iba a ayudar. La situación es esa, no, el secretario del Partido Comunista, que le acaban de legalizar, se mete con el jefe del gobierno, que le ha legalizado a petición del jefe de gobierno. En su declaración, Carrillo se felicita por la legalización de su partido y exige una ampliación de las libertades políticas y sindicales. Pero añade, además, yo no creo que el presidente Suárez sea un amigo de los comunistas. Le considero más bien un anticomunista, pero un anticomunista inteligente que ha comprendido que las ideas no se destruyen con represión e ilegalizaciones y que está dispuesto a enfrentar a las nuestras las suyas. Bien, ese es el terreno en el que deben dirimirse las divergencias y que el pueblo, con su voto, decida. Esa noche del Sábado Santo, las calles semivacías de las grandes ciudades españolas acogen la discretísima celebración que hacen en público los militantes comunistas. Pero es que también la discreción había sido pactada. Y Armero, de parte de Suárez, nos había dicho que si como consecuencia de la legalización se creaba en la calle una situación de desorden, con banderas rojas, con la Internacional, eso podía dar pretexto al ejército para intervenir. Quizás nos parecía un poco exagerada, pero tampoco era irreal, Y entonces decidimos aconsejar a nuestros camaradas, cuando ya sabíamos que iba a producirse la legalización, que fueran prudentes. Las recomendaciones de Santiago Carrillo se cumplen religiosamente en la calle, pero en el interior de las casas de los militantes y en la sede del propio partido, el júbilo es enorme. Son muchos años esperando este momento. Quizá alguna gente se pueda extrañar de hasta qué punto estábamos preparados para ese periodo, pero es que ese periodo habíamos estado pensándole años, imaginándole durante años, más o menos como pasó. Quien estaba menos preparada era la sociedad española en su conjunto, a la que la noticia de la legalización del PC causa un impacto enorme. Pero menos preparadas aún estaban las Fuerzas Armadas, donde, como algunos se temían, se reacciona con una indignación casi incontenible. Los militares recuerdan en aquel momento las palabras de Suárez cuando, a comienzos de septiembre, vino a asegurarles que el PC quedaría fuera de la ley en España. El presidente del gobierno, piensan muchos de ellos, les ha traicionado.
para complicar todavía más las cosas, los 3 ministros militares afirman que se han enterado de la noticia por la televisión, porque no solo no se les ha consultado, sino que nadie en el gobierno les ha puesto previamente al corriente de lo que iba a ocurrir, lo cual supone, afirman, un intolerable desprecio. El general Gutiérrez Mellado sostiene, por el contrario, que sí habló personalmente con cada uno de ellos para advertirles de la inminente legalización del PC. En un momento determinado me llamó el presidente del gobierno y me dijo que se estaba pendiente de la contestación de una autoridad judicial para tratar de legalizar este partido. Me pidió que hablara con los ministros militares y les informara de este tema. Así lo hice y hablé con los 3, señalándoles que si necesitaban alguna aclaración, el presidente del gobierno lo recibiría en el acto para, con todo el tiempo que quisieran, explicarles el asunto. 2 de los ministros no me hicieron ningún comentario y un tercero me preguntó qué autoridad judicial, a lo cual le contesté que no lo sabía, pero que precisamente era una de las soluciones que había dado el presidente, que hablaran con él. Gutiérrez Mellado afirmó que había comunicado a los ministros militares que se iba a legalizar de inmediato el Partido Comunista. Estos lo negaban. Una anécdota ilustrativa del ambiente que se respira en esos momentos en los cuarteles. En aquellos días, en la Capitanía General de Madrid, se celebra una reunión convocada por el capitán general Gómez de Salazar a petición del jefe de la División Acorazada Brunete, general Milans del Bosch. Asisten todos los altos mandos de la Capitanía. En la reunión, el general Milans sostiene ante sus compañeros que Suárez ha quebrantado su palabra de honor. Declara que no acepta a un jefe de gobierno sin honor y advierte que en España se están reproduciendo los momentos que desembocaron en la Guerra Civil de 1936. Alguno de los presentes plantea entonces la posibilidad de una intervención militar. La idea es descartada, pero el solo hecho de que se discuta muestra el grado de tensión que la legalización del Partido Comunista ha producido en las Fuerzas Armadas. La crisis estalla con toda su gravedad el lunes día 11. El ministro de Marina, almirante Pita da Veiga, dimite de forma irrevocable. Y según se desprende de su carta de dimisión, ninguno de los almirantes en activo aceptará sustituirle, porque ninguno desea formar parte de ese gobierno. Aquella mañana hablo yo con Adolfo Suárez. Se encuentra en una situación difícil porque no tiene posibilidad de sustituir al ministro de Marina. Nadie quiere ser, y entonces Adolfo Suárez me dice que hay 2 posibilidades. Una, nombrar a un almirante retirado que se llamaba Perry, ¿no? O hacerse él cargo de la cartera de Marina. Si Adolfo Suárez se hubiera decidido entonces a asumir la cartera de Marina, la brecha abierta entre el gobierno y las Fuerzas Armadas se habría hecho dramáticamente insalvable. Durante aquellas horas de tensión, la estabilidad política del país se tambalea muy seriamente. Y de nuevo, la transición política corre el peligro de irse a pique. José Mario Armero habla con Teodulfo Lagunero y le describe la situación en términos muy crudos. Estaba preocupadísimo y me dijo muy seriamente, Teodulfo, la situación es horrorosa, la situación es delicadísima, delicadísima. Hay que apoyar al rey, hay que apoyar a Suárez. Suárez está en una situación violentísima, su cabeza no vale un duro. Teodulfo me dijo, te lo digo, no en sentido figurado, su cabeza físicamente no vale un duro. Suárez puede caer, a Suárez le pueden matar y la situación es delicadísima. Hay que apoyar al gobierno y hay que apoyar al rey y es delicadísimo. Yo también lo considero uno de los momentos más difíciles de Adolfo Suárez.
Mientras tanto, Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista recién legalizado, vuela hacia Madrid. El gobierno ha intentado evitarlo, pero no lo ha conseguido. Ni siquiera ha logrado que Carrillo opte por dirigirse a Barcelona. Cuando estábamos esperando pues embarcar en el avión, se acercaron a Santiago y le dijeron que tenían un mensaje oficial del gobierno español para pedirle que no fuese en ese avión a Madrid porque su vida corría sumo peligro. Estaban esperándole para matarle en el aeropuerto de Madrid, de Barajas. Y que el gobierno había reservado en el avión que estaba al lado, las personas para embarcar, en un avión para Barcelona, habían reservado el gobierno 2 plazas de primera para Santiago y para Carmen para ir a Barcelona, para luego llevarle desde Barcelona a Madrid sin que donde ya le estuviesen esperando la gente que sabía que iba o había trascendido en Madrid que llegaba. El gobierno ha dado el paso más difícil, que es legalizarnos. Bueno, pues que me proteja en Madrid. Yo voy a Madrid, no voy a Barcelona, no quiero entrar dando vueltas. He entrado dando vueltas demasiadas veces. Y efectivamente vine a Madrid y al pie del avión había una furgoneta de la policía que me sacó y evitó que la gente que estaba ya esperándome me viera. Durante toda la jornada de ese agitado lunes de Pascua, en el gobierno se busca febrilmente a un almirante que, aunque esté en la reserva, tenga un brillante historial y sea hombre de prestigio entre sus compañeros de armas. Ese hombre se encuentra. Es el almirante Pascual Peri Junquera, que había pasado a la reserva a petición propia 2 años antes, que tiene una brillantísima hoja de servicios y que está además en posesión de la Medalla Naval Individual, la condecoración más importante que después de la laureada de San Fernando se concede a la heroicidad. A pesar de las difíciles circunstancias en las que se le ofrece, el almirante Pascual Peri acepta en privado y verbalmente aquella misma noche hacerse cargo del Ministerio de Marina. Yo creo sinceramente que Dios, que nos ayudó a todos, hizo que esa crisis, la crisis más grave de todo el proceso de transición, desde la muerte de Franco hasta las elecciones, se salvase solo con la dimisión de Pita, que fue sustituido por el almirante Peri Junquera, que estaba en la reserva, sí, pero que era un héroe. Pero la tensión militar no se desvanece por eso. Al día siguiente de la dimisión del ministro de Marina, el martes 12 de abril, se reúne el Consejo Superior del Ejército de Tierra en un ambiente de gran crispación. Están presentes todos los capitanes generales de las regiones militares, el jefe del Estado Mayor del Ejército, el director general de la Guardia Civil, el presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y el director de la Escuela Superior del Ejército, entre otros. El ministro del Ejército no asiste porque está enfermo. La tensión allí es enorme. El grado de indignación de los presentes es muy alto. Las referencias a Suárez son de grueso calibre. La idea de un pronunciamiento militar no resulta nada inverosímil en esos momentos. Pero los generales Vega Rodríguez e Ibáñez Freire consiguen finalmente apaciguar algo los ánimos. Apelan para ello a uno de los grandes valores castrenses, el valor de la disciplina. De todos modos, al término de la reunión, los asistentes redactan un comunicado que tardará aún 2 días en hacerse público. Aunque muy pronto se sabe en la calle que el tono empleado es de extraordinaria dureza. Jueves 14 de abril. Ese día, aniversario de la proclamación de la Segunda República, el Comité Central del Partido Comunista celebra en un local del centro de Madrid su primera sesión plenaria en la legalidad.
El momento político para celebrar una reunión así resulta particularmente delicado, pero se convierte en explosivo en cuanto se hace pública la nota redactada por el Consejo Superior del Ejército. De esa nota circula una versión oficial y una oficiosa, más dura aún que la primera. Pero de las dos se deducen tres cosas. Una, el rechazo profundísimo del ejército a la medida tomada por el gobierno de legalizar el Partido Comunista. 2. La aceptación disciplinada del hecho consumado, en consideración sobre todo a intereses nacionales superiores. Y 3. El recordatorio más explícito en la nota oficiosa, más velado en la nota oficial, de que el ejército está dispuesto a defender con todos los medios a su alcance la unidad de la patria, el honor a la bandera y el prestigio y la dignidad de las Fuerzas Armadas. La declaración de los militares llega inmediatamente al pleno del Comité Central del Partido Comunista. Y poco después nos hacen llegar también la noticia de que no hay ninguna garantía de que el Comité Central pueda terminar normalmente. Que los militares están muy indignados y que no saben qué puede pasar. En un bar, situado frente al local en que se reúnen los dirigentes comunistas, está apostado José Mario Armero, enviado del presidente del gobierno. Está esperando a que se le transmitan la respuesta que da Santiago Carrillo a una perentoria petición que le acaba de hacer Adolfo Suárez. Esto es, que la cúpula comunista haga allí mismo y en aquel momento, sin más dilaciones, el reconocimiento formal de todo lo que el ejército cree que está en peligro con la legalización del PC. Ahí pido concretamente el tema de la aceptación de la bandera, el tema de aceptación de la monarquía y reconocer en algún sitio que están de acuerdo con la unidad de España. Transcurre la segunda jornada de la reunión del Comité Central cuando Santiago Carrillo interviene de pronto y ante el estupor de los asistentes dice esto: nos encontramos en la reunión más difícil que hayamos tenido hasta hoy desde la guerra. En estas horas, no digo en estos días, digo en estas horas, puede decidirse si se va hacia la democracia o si se entra en una involución gravísima que afectaría no solo al partido y a todas las fuerzas democráticas de la oposición, sino también a las reformistas e institucionales. Creo que no dramatizo, dice Carrillo. Digo en este minuto lo que hay. Tras esta dramática intervención, Santiago Carrillo expone los hechos. Se produce un brevísimo debate y después el Comité Central del Partido Comunista aprueba casi por unanimidad y en medio del estupor de casi todos las peticiones hechas por Adolfo Suárez, una detrás de otra. Hemos decidido colocar hoy aquí en la sala de reuniones del Comité Central, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. Junto a la bandera roja al otro lado del estrado, ha sido desplegada para la rueda de prensa una bandera española, roja y gualda. Es la primera vez que eso sucede en la historia del Partido Comunista. Pero Carrillo anuncia algo más. En los actos del partido, al lado de la bandera de este, figurará la bandera con los colores oficiales del Estado. Yo estoy en aquel bar, me recuerdo que viene Jaime Ballesteros para comunicarme que ha sido aceptado. Y yo me voy a la Moncloa para dárselo a Adolfo Suárez, para dar la noticia a Adolfo Suárez. Yo creo que aquel día dimos el paso más importante.
Hubo en ese momento, incluso en el Partido Socialista, gentes que nos criticaron, que dijeron que cedíamos, que tal. Al final todo el mundo pues hizo lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no íbamos a hacer otra guerra civil para cambiar los colores de la bandera. Viernes 15 de abril. La crisis de gobierno abierta tras la dimisión del almirante Pita de Veiga queda cerrada. A las 10 de esa mañana, el almirante Peri Junquera jura ante el rey su cargo como nuevo ministro de Marina. Juro desempeñar el cargo de ministro de Marina con absoluta lealtad al rey, así como guardar secreto de las deliberaciones. La tensión en el seno de las Fuerzas Armadas no ha desaparecido, ni mucho menos. Pero con este nombramiento, el presidente del gobierno ha demostrado a todos su firme determinación de no dar un solo paso atrás, de no ceder a una sola de las presiones. Horas más tarde se celebra, como todos los viernes, Consejo de Ministros. Asiste ya a él el nuevo ministro de Marina, que ni siquiera ha tenido tiempo todavía de ir a tomar posesión de su cargo en el ministerio. Pero es que este es un Consejo de Ministros especialmente importante. Ese día, el gobierno convoca elecciones generales para el 15 de junio. Las primeras elecciones generales libres y democráticas de los últimos 40 años. Durante los meses de abril y mayo regresan los últimos exiliados políticos. Al volver a España me emocionaba profundamente y no sabía cómo salir del momento aquel en el que me encontré en Madrid. Cuando estaba fuera de España se vivía de una gran emoción porque nos faltaba fundamentalmente España. Nos faltaban nuestros pueblos, nos faltaba en general España. Simplemente. Sí, 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 Dolores ya está aquí. Sí, 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 Dolores ya está aquí. Rafael Alberti, María Teresa León, Federica Montseny y otros muchos hombres y mujeres que se destacaron en la defensa de la República y en su oposición radical al franquismo, regresan a una España que está a punto de alcanzar la meta de la democracia. La reconciliación de los españoles, ese viejo sueño de tantos años, está empezando a ser una realidad. ...14 de mayo. Los condes de Barcelona salen de Estoril. Viajan hacia Madrid en el avión de la Casa del Rey, don Juan Carlos. Don Juan de Borbón, que sigue siendo el legítimo titular de los derechos históricos a la corona de España y el jefe de la dinastía, va a renunciar en un acto público a todos sus derechos en favor de su hijo. El conde de Barcelona ya había enviado poco tiempo después de la muerte de Franco un mensaje a don Juan Carlos por el que le hacía saber su voluntad de cederle todos sus derechos. Pero el acto público de su renuncia se había ido retrasando a causa de la oposición de parte del gobierno y de altos representantes del Estado. Los reformistas del franquismo no deseaban de ningún modo dar la sensación de que las previsiones sucesorias de Franco, que había designado a don Juan Carlos como rey, no tenían valor alguno mientras don Juan de Borbón no cediera sus derechos. Por eso el gobierno no quería dar al acto de la renuncia otro carácter que el puramente familiar.
se intentó incluso que don Juan renunciara a sus derechos por carta. Y desde luego se negaron en redondo a que el acto tuviera lugar, como deseaba el conde de Barcelona, en el transcurso de una ceremonia solemne en el Palacio Real. En el Palacio de la Zarzuela, pues, y con la ausencia del presidente del gobierno y del presidente de las Cortes, don Juan de Borbón explica su posición de siempre sobre el papel de la monarquía y las razones que le llevan en ese momento a renunciar a sus derechos en favor de su hijo, el rey. Durante 36 años he venido sosteniendo invariablemente que la institución monárquica ha de adecuarse a las realidades sociales que los tiempos demandan, que el rey tenía que ejercer un poder arbitral por encima de los partidos políticos y clases sociales sin distinciones, que la monarquía tenía que ser un Estado de derecho en el que gobernantes y gobernados han de estar sometidos a las leyes dictadas por los organismos legislativos constituidos por una auténtica representación popular. Que aun siendo la religión católica la profesada por la mayoría del pueblo español, había que respetar el ejercicio y la práctica de las otras religiones dentro de un régimen de libertad de cultos como estableció el Concilio Vaticano II. Y finalmente, que España, por su historia y por su presente, tiene derecho a participar destacadamente en el concierto de las naciones del mundo civilizado. No siempre mi pensamiento político llegó exactamente a conocimiento de los españoles, a pesar de haber estado en todo momento presidido por el mejor deseo de servir a España. También sobre mi persona y sobre la monarquía se vertieron toda clase de juicios adversos, pero hoy veo con satisfacción que el tiempo las está rectificando. Por todo ello, instaurada y consolidada la monarquía en la persona de mi hijo y heredero don Juan Carlos, que las primeras singladuras de su reinado ha encontrado la aquiescencia popular claramente manifestada y que en el orden internacional abre nuevos caminos para la patria, creo llegado el momento de entregarle el legado histórico que heredé y en consecuencia ofrezco a mi patria la renuncia de los derechos históricos de la monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y Casa Real de España que recibí de mi padre, el rey Alfonso XIII, deseando conservar para mí y usar como hasta ahora el título de conde de Barcelona. En virtud de esta mi renuncia, sucede la plenitud de los derechos dinásticos como rey de España, mi padre el rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero, el rey don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Hoy, al ofrecer a España la renuncia a los derechos históricos que recibisteis del rey Alfonso XIII, realizáis un gran acto de servicio. Como hijo, me emociona profundamente. Al aceptarla, agradezco vuestra abnegación y desinterés y siento la íntima satisfacción de pertenecer a nuestra dinastía. Y es mi deseo que sigáis usando, como habéis hecho durante tantos años, el título de conde de Barcelona. En estos momentos de indudable trascendencia para España y para nuestra familia, y al recibir de tus manos el legado histórico que me entregas, quiero rendirte el emocionado tributo de mi cariño filial, unido al respeto profundo que siempre te he profesado, al comprender desde niño que sobre todo y por encima de todo, tú no has tenido nunca otro ideal que la entrega absoluta al servicio del pueblo español. Acudid esta mañana a las 12 al Cine Ideal a escuchar las alternativas políticas que nos ofrecerán los candidatos al Congreso después de casi 40 años de obligado silencio. 22 de mayo.
medite bien, que se haga un voto útil a un partido capaz después de defenderlo, que no se vote por nostalgias, por resentimientos, no se vote por sentimientos de revancha. Hay que optar. En este momento hay que declararse, hay que dar la cara, no hay más remedio. Y hay que ver quién puede dar al país a la vez seguridad, orden y ley, restauración de la confianza, relanzamiento de la economía, reparto eficaz de la nueva riqueza. Plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España, que son el marxismo y el separatismo. España se encuentra en uno de los más peligrosos trances por los que puede pasar una nación: el alarmante deterioro de nuestra economía, la insostenible situación del orden público, la sombría perspectiva del mundo social hacen justificado el temor de que si no encontramos un rápido y eficaz remedio, pronto nos encontraremos en un clima prerrevolucionario de imprevisible salida. Queremos cambiar la sociedad y queremos cambiarla al ritmo que el pueblo marque, porque nuestro partido es un partido del pueblo, para el pueblo y que nace del pueblo. Queremos remover las bases de la injusticia y podemos hacerlo. Podemos hacerlo con el esfuerzo consciente de todos los ciudadanos y lo vamos a realizar. Vamos a conseguir cambiar esta sociedad hacia una sociedad libre, hacia una sociedad justa, hacia una sociedad cada vez más igualitaria. Vota Centro, vota Suárez, vota Libertad. La vía segura a la democracia. Creo modestamente que en esta nueva hora de España y al pedirles su voto no traigo mis papeles en blanco ni soy una incógnita. Prometimos devolverle la soberanía al pueblo español y mañana la ejerce. Prometimos normalizar nuestra vida política, gestionar la transición en paz, construir la democracia desde la legalidad y creemos que con las lógicas de eficiencias lo hemos conseguido. Prometimos que todas las familias políticas pudieran tener un lugar en las Cortes y el miércoles pueden lograrlo. Pienso que ya está ordenado el mapa político español y se puede comenzar a construir sobre él. Esta España, que ya es políticamente de todos, debe comenzar a serlo también en lo social, en lo económico y en lo cultural. Hemos sacado adelante la reforma política. Ahora debemos llevar adelante las demás reformas que este gran país y este gran pueblo necesitan. A ello les convoco. No les llamo a la comodidad, sino al esfuerzo y al trabajo para hacer una España mejor. Vamos a soportar sacrificios. Esta es la verdad. Pero los soportaremos todos, sin una sola excepción. Con la asistencia de ustedes, desde la normalidad que estamos alcanzando, desde la moderación que nos inspira, desde el diálogo con todos los grupos y partidos, creo que seremos capaces de consolidar definitiva y firmemente una monarquía democrática capaz de dar respuesta realista a los problemas que nos acucian. Ese es, señoras y señores, nuestro nuevo horizonte. Y para eso les pido y solicito su voto. Muchas gracias. Con una participación masiva, un 77%, los españoles dibujan ese día el mapa político que desean para el país. Y lo dibujan con nitidez. El centro gana las elecciones. UCD, con 165 escaños y el 34% de los votos, es el partido más votado, aunque no obtiene la mayoría absoluta. A su derecha, el llamado franquismo sociológico que Alianza Popular dijo representar, obtiene muy pobres resultados. Un 8% de los votos tan solo, 16 escaños. La ultraderecha, el llamado búnker, es literalmente barrido del mapa. 0 escaños, 0% de los votos.
Y ningún escaño tampoco, para sorpresa de todos, la democracia cristiana de Gil Robles y Ruiz Jiménez. Entre la izquierda, el gran vencedor es el Partido Socialista Obrero Español renovado. Con un 29% de los votos y 118 escaños, es el segundo partido más votado en el país. A su izquierda, pero a una gran distancia, el Partido Comunista de España, la única formación comunista que consigue representación parlamentaria. Sus resultados, sin embargo, han quedado muy por debajo de sus esperanzas. Un 9% de los votos, 9 escaños. Y finalmente la presencia testimonial del Partido Socialista Popular de don Enrique Tierno Galván, un 4% de los votos y 6 escaños. En las comunidades autónomas, el Partido Nacionalista Vasco se instala como la primera fuerza del País Vasco. Y la coalición nacionalista catalana se asienta en Cataluña como segunda fuerza, por detrás del Partido Socialista. Los españoles, pues, han votado por la moderación. Pero lo más importante es que han votado en las primeras elecciones democráticas y libres de los últimos 40 años. El día 22 de julio se celebra la primera sesión conjunta y solemne del Congreso y el Senado recién elegidos. La presencia de algunos de los representantes de la izquierda en los pasillos del Congreso hubiera resultado algo completamente inimaginable tan solo unos meses antes. Entre su discurso de hoy y el pronunciado por don Juan Carlos de Borbón en su primera intervención como rey ante las Cortes franquistas, han pasado tan solo 20 meses. Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español. El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido ni fácil ni sencillo, pero ha resultado posible por la sensata madurez del pueblo español, por sus deseos de armonía, por el realismo y la capacidad de evolución de los líderes que hoy están sentados en este pleno, y por la favorable actitud de los altos órganos del Estado para asumir las exigencias sociales. La Corona, después de las últimas elecciones legislativas, se siente satisfecha al comprobar la forma en que se van logrando los fines que no hace mucho tiempo formuló. Hemos conseguido que las instituciones den cabida en su seno a todas aquellas opciones que cuentan con respaldo en la sociedad española. No voy, por supuesto, a exaltar ahora el esfuerzo que nos permitió llegar a esta meta, pero sí quiero decirles que entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz. Los cimientos de la democracia quedan firmemente asentados ese día. Y de ahí en adelante, el edificio democrático habrá de ser construido día a día por todos los españoles. Thank you.